Hay muy poca gente buena en el área de recursos humanos. Cuando son buenos, son elementales para el comité directivo y el CEO. El 90% son malos, no agregan valor y no dejan de ser un área personal de la década del 70 o 60. Los accionistas que eligen a los malos jefes porque generan resultados de corto plazo, pero en el mediano plazo que destruyen valor y la organización, a la gente. ¿Qué competencias vamos a necesitar en los próximos 3, 5 años para poder empezar a desarrollarlas? La creatividad es algo fundamental. Bienvenidos a HR Inspirados, el espacio donde cada semana exploramos el mundo más intrépido de las organizaciones y los aspectos más ocultos y más brillantes de las personas. Cada semana, junto con mi compañero Diego, tenemos un invitado especial y el de hoy, Diego, realmente lo es. Hoy va a ser uno de esos días inolvidables en HR Inspirados. Hoy nos acompaña un experto que lleva años ayudando a organizaciones a navegar el cambio, a potenciar el talento, con una mirada, Samer, muy práctica, transformadora, que va a llamar mucho la atención de todos. Sí, Andrés Hatum es una persona que lleva muchísimos años explorando el cambio en las organizaciones, la gestión del talento, muy especialmente todo el tema del liderazgo y mirando sus aspectos negativos, la cultura tóxica, los jefes tóxicos, el ámbito de la política en las organizaciones. Tiene una mirada crítica, ha escrito más de 20 libros y él, como se describe a sí mismo, es un observador sarcástico. Estoy totalmente convencido, Diego, de que nuestra audiencia va a disfrutar mucho de una persona que no se corta nada a la hora de expresarse. Así que sin más, Andrés, bienvenido. Muchas gracias a los dos. Un placer estar acá. Andrés, el placer es nuestro. Bienvenido a esta comunidad también de oyentes de recursos humanos, tanto desde España como de Latinoamérica. Para que la gente te conozca un poquito, ¿tú podrías esquematizar las etapas de tu vida? Es decir, podría decir, bueno, yo he tenido, no sé, 3, 4 etapas de mi vida, las que tú consideres, ¿no? Y para ver cómo has llegado a donde estás ahora. Vamos a ir entrando en las diferentes partes de facetas de tu vida profesional, tus pensamientos, tus libros, tus metodologías, pero para que la gente sepa un poquito, cuéntanos un poquito un esquema. Mi vida es estas etapas y ahora estoy haciendo esto. Bueno, a ver, para empezar, empiezo por atrás. Soy profesor, soy doctor en Management y Organización en la Universidad Torcuato Di Tella y doy clases en el MBA, Executive MBA de la Escuela de Negocios. Ahora, ¿cómo llegué ahí? Es un camino rarísimo. Yo quería ser profesor de historia y francés. Mi padre se quería morir y un día en el bar de mi madre, en la calle Lavalle y Florida, en una galería en el subsuelo, que era una zona muy céntrica en la década del 80, yo la ayudaba a mi madre haciendo de mozo, a la tarde iba al colegio, y una señora me dice, ay, nene, ¿qué vas a estudiar? Yo tendría 18 años, y digo, voy a ser profesor de francés e historia. Y me dijo una guarangada, pero básicamente que me iba a morir de hambre. Y ahí pensé y dije, tal vez tendría que reformular qué estudiar, y estudié ciencias políticas, pensando tal vez en la diplomacia como una variante. Empecé a trabajar en el Estado, me di cuenta que tal vez no era lo que estaba buscando, y me reconvertí haciendo un MBA y empecé a trabajar en temas de recursos humanos, pero tenía el tema de la vocación con el tema de la docencia y me quedé trabajando en el lugar donde estudié el MBA y después me fui a hacer un doctorado en Management y Organización en la Universidad de Warwick. Y volví y seguí como docente y ya este año cumplo 30 años de docente. Al mismo tiempo que iba adquiriendo competencias de investigador, empecé a escribir papers y libros y ya llevo 20 libros aquí en Argentina y en Inglaterra, donde también tengo un pequeño mercado, digamos, más académico. Y hoy me lancé a escribir, acabo de publicar mi primera novela intimista, así de lazos familiares y todo eso, que es como una nueva etapa que quiero explorar, ¿no? Es decir, algo creativo, porque la verdad que está bueno seguir explorándose uno en cosas diferentes. Andrés, enhorabuena por tu nueva faceta literaria. Esperamos que tengas mucho éxito. Tú has escrito sobre
sobre todo en temas de management, de organizaciones, de cultura organizacional. Te has metido mucho en temas de liderazgo, incluso de la política aplicada al ámbito de las organizaciones, la gestión del talento. ¿Podrías decirnos, después de haber escrito 20 libros, claro, has hablado de muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo dirías tú que ha ido evolucionando tu pensamiento respecto, por ejemplo, a la ley de liderazgo, a las organizaciones a lo largo de este tiempo? ¿Y qué de alguna forma marcó ese cambio en tu forma de pensar sobre estos temas? Es una muy buena pregunta porque me la hice yo muchas veces. Cuando ves, después de 20 libros, que hay como 20, 25 años, decís, ¿por qué terminé haciendo esto, no? Yo empecé escribiendo sobre cuestiones más de HR, mucho más técnico, ¿no? Cómo dirigir personas, talent management, tema de las generaciones, libros en inglés, en español, con un foco técnico porque consideraba que en esa etapa de mi vida profesional, que era el inicio, tenía que focalizarme técnicamente y ser un especialista reconocido en ciertas temáticas y la gestión del talento me interesaba mucho. Y con el tiempo es lo que suele pasar, uno empieza a buscar la desespecialización por aburrimiento, pero también para explorar cosas diferentes. Y mi supervisor de tesis, que fue mi gran mentor de la vida, Andrew Pettigrew, de Inglaterra, me dijo, tenés que volar hacia el management, la organización, strategy, me decía cosas por el estilo, ¿no? Nunca se me ocurrió escribir sobre liderazgo, nunca se me ocurrió enseñar temas de liderazgo porque me parecía algo raro. ¿Cómo enseñar a liderar? ¿Qué voy a enseñar? Saber escuchar, ser empático. Me parecía tan tonto y tan de sentido común que era imposible enseñar eso. Hasta que la editorial Random House me llama y me dice, te vimos en la televisión, te escuchamos en la radio, y hay una temática que vos siempre tratás, que es el mal líder. Y dije, sí, tenés razón, hablo de eso. Escribí un libro sobre eso. Así que fue un libro por encargo, que fue un desafío enorme, porque dejaba de escribir libros académicos para escribir un libro para todo público, y ahí nace el anti-líder, que era la faceta escondida que todos tenemos de la contracara de lo que somos amablemente. Y ahí aparece una categorización de líderes, de malos líderes, y le fue muy bien. Ese libro va por la 3ª edición. Y al antilíder hice como una trilogía. Le siguió Infierno, líderes y organizaciones que matan, y finalmente el año pasado Desactivar la bomba, que es una novela de una oficina espantosa que termina con un test para ver si sos yo le puse jefechotismo, ¿no? Que significa pésimo jefe, básicamente. Así que me empecé a dedicar a temas de liderazgo sin haberlo buscado, sinceramente. Y justo mencionaste algo de estos libros, ¿no? Has escrito sobre líderes tóxicos, jefes infierno, organizaciones que matan. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste de alguna manera que el trabajo podía enfermar a las personas? Y en carne propia, ¿no? La experiencia siempre pasa por uno. Cuando uno es lo que escribe. Y aunque escribas una distopía, creo que algo tuyo siempre hay en lo que estás escribiendo. Y yo tuve experiencias espantosas de liderazgo y después como consultor empecé a ver empresas horribles, ¿no? Cuando te contratan las empresas para cambiar cosas que no van a cambiar nunca porque la gente está enraizada en prácticas espantosas. Y como yo digo, yo no hago milagros, yo trabajo con las organizaciones. Y creo que lo primero fue en carne propia, es decir, gente que dicen una cosa y hacen otra, que no lideran con el ejemplo, que son hipócritas, que son basuras, básicamente, tóxicos. ¿Te has metido en esas arenas pantanosas de analizar ese liderazgo tóxico? Sacaste incluso un libro que se llamaba algo así como Cosas de las que no se hablan en las organizaciones, una cosa así, ¿verdad? Y luego también el libro que ha mencionado Diego de cómo el trabajo casi nos arruina la vida, una cosa así, ¿no? Si tuvieras en el día actual, decir, porque claro, ¿qué es el liderazgo tóxico, no? Es decir, si pudieras en el día actual situarte entre los extremos de la organización jerárquica tradicional, con ese tipo de liderazgos muchas veces, a una organización más, digamos, moderna, tipo startup, con una cultura más horizontal, con empoderamiento de los empleados, o incluso llegar al punto donde tenemos la empresa autogestionada, la empresa TIL de Frederic Laloux. ¿En qué punto te situarías tú de este continuo? Yo como potencial líder, decís.
¿Y cómo ves tú el liderazgo? ¿Qué crees que lo que funciona de verdad? ¿Qué modelo organizativo? Sí, a ver, lo que me encantaría que funcione es una empresa relajada, participativa, con empowerment a la gente. Pero la realidad es que el sistema de Taylor sigue funcionando hace 100 años. Cuando yo en mis clases les pongo algunas preguntas a la gente, tratando de que a partir de las preguntas esté relacionado con una teoría, ¿no? Y les pregunto sobre ciertas teorías, sin que ellos sepan las teorías, lo que piensan de sus organizaciones, se acercan mucho más a Taylor que cualquier otra organización, otra teoría organizacional, que son un poco más relajadas. El sistema tayloriano sigue vigente de una forma espantosa. Yo odio eso, odio. Esto de que salimos de la pandemia y ahora todos tienen que volver a trabajar a la oficina porque los jefes estos inútiles, en vez digamos, de confiar a la distancia, tienen que controlar en la oficina. Me parece un espanto. Yo me siento mucho más cerca en mi forma de trabajar del otro lado. Pero la realidad de las organizaciones está del lado opuesto. Y también por eso debo tener trabajo como consultor, porque le va tan mal que alguien tiene que contratar. Así que acá estoy. Está bien eso. Y dicen muchas veces que hay muchas empresas que hablan del cambio, pero la gestionan desde el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué señales te muestran a ti que una organización en realidad no quiere cambiar aunque se canse de proclamarlo? Eso es buenísimo. Lo que tenés que hacer cuando vas a una compañía es primero mirar el comité directivo. ¿Hace cuántos años que está esa gente sentada ahí? ¿15, 20? El cambio es dificilísimo. Hablas con el CEO y después hablas con los directores a ver qué opinión tienen del CEO. ¿Quién es el que quiere cambiar? El CEO pregona el cambio, pero ese que no cambia, no vas a poder hacer absolutamente nada. Una vez le pregunté a mi amigo Tomás Chamorro Premusic, que escribió libros maravillosos, como el último que acaba de sacar es Don't Be Yourself, que es espectacular. Le pregunto cómo hacer para generar un cambio cultural. Y me dice, bueno, si el comité directivo tiene 10 personas, echá 6 y trae 6 personas nuevas. Los cambios culturales, si no, son imposibles. Entonces, en tu día a día, porque tú tienes esa faceta de docente, pero también de consultor, de conferenciante, de editor, hay veces que tú, cuando vas a una organización y te piden ayuda a hacer el cambio cultural, tú haces un análisis y dices, tiro la toalla por adelantado. Pero, Samer, lo que pasa es que te tenés que comprometer con un proceso que es largo, ¿no? De cambio organizacional o cambio cultural o fusiones a veces. Y tenés que entender si vas a poder hacer algo. Si el CEO está permeable, tiene las ganas, tiene la energía, y depende del tipo de empresa, si es familiar, si los accionistas quieren también lo van a dejar, entonces yo me involucro y me comprometo en el cambio. Si no, le digo, mira, muchas gracias, pero para poder hacerlo tenés que hacer esto. Y me pasó con algunas empresas. Decir, mira, este es el checklist de todo lo que tiene que pasar para que mi ayuda tenga sentido y que lo que vas a invertir en mi consultoría tenga sentido, porque si no, es perder dinero para ellos y tiempo para mí. Es muy difícil el cambio real, profundo, porque las inercias son muy fuertes y por eso la empresa tayloriana subsiste, ¿no? Seguimos hablando de lo que las empresas venden, ¿no? Venden y se crean determinadas frases y mantras, ¿no? El talento no huye de las empresas, simplemente huyen de los líderes, pero lo tenemos, parece súper bien aprendido, pero ¿qué hacemos al respecto, no? O sea, No hacemos nada. Creamos eslóganes fantásticos, pero no provocamos ningún tipo de cambio de verdad. No hacemos nada porque, a ver, las realidades son muy distintas en España y en Latinoamérica y en Argentina, que somos un país que vive de crisis en crisis, ¿no? Entonces la gente primero preserva su trabajo, aunque se enfermen con ese trabajo. Y después vamos a ver si conseguimos algo afuera y nos callamos la boca para poder subsistir y que nadie se dé cuenta que estamos acá. Y eso le pasa a mucha gente. Entonces, pregonamos algo que no vamos a hacer, pero que la hipocresía organizacional está absolutamente instalada. Y es verdad, nos vamos por los malos jefes, pero muchas veces son el board, los accionistas, los dueños los que eligen a los malos jefes. ¿Por qué? Porque generan resultados de corto plazo, pero en el mediano plazo que destruyen valor y la organización, a la gente. Pero bueno, como traen un dinerito al bolsillo, nos hacemos los tarados, fingimos demencia. Es lo que pasa.
En este podcast que entrevistamos muchas veces a directores de recursos humanos y tenemos también la comunidad de los 500 directores de recursos humanos más influyentes de Iberoamérica, muchas veces tenemos la percepción de que son como una especie de Quijotes en las organizaciones donde intentan defender la posición revolucionaria de que los empleados empoderados, motivados, con engagement, son más productivos que los que están en el extremo contrario, ¿no? Y parece que muchas veces el comité de dirección no les tiene tanta en cuenta. Tú has tenido una visión bastante crítica también con los directores de recursos humanos. Entonces, ¿tú qué crees que aciertan y en qué crees que se están equivocando en su rol evangelizador? Mira, no sé si me lo van a censurar lo que voy a decir porque lo voy a despreciar. Pero básicamente hay muy poca gente buena en el área de recursos humanos. Cuando son buenos, son elementales para el comité directivo y el CEO. Pero el 95%, 90% te diría, son malos, son inútiles, no agregan valor y no dejan de ser un área personal de la década del 70 o 60. Peor todavía. En la administración o peor, obsecuentes, chupamedias, para poder sostenerse porque son inútiles. Entonces, hay mucho problema ahí de decir, ¿a quién tenemos en recursos humanos? ¿A qué se dedica? ¿Qué influencia real tiene? ¿Conoce y puede hablar con el negocio o no entiende absolutamente nada? Porque ahí es cuando tus pares del comité directivo te ven y te dicen, bueno, sí, no, es al divino botón o es algo que realmente podés generar un impacto. Entonces, primero, la gente de recursos humanos tiene que entender el negocio, hablar del negocio, entender de estrategia y tiene que tener formación directiva y estratégica, porque si no, no podés generar impacto. Si lo tuyo de recursos humanos no está en la agenda del CEO y del comité directivo, y bueno, tendrías que ser un jefe, no un director. En muchos libros mezclas management con ironía, ¿no? Como si el humor fuera una forma de resistencia. Entonces, digo, escribir fue también para ti o para vos una manera de sobrevivir a esta incoherencia organizacional que estabas comentando. Amo escribir. Como te digo, tengo tres fases de escritura, ¿no? Es la fase más técnica, después la más apto para todo público, y ahora que sigo escribiendo, ahora escribo todo. Escribo libros académicos en Inglaterra, libros apto a todo público en español, libros de novelas. Me encanta, y escribo en papel primero y voy pasando, porque el papel te permite como explorar, marcar, ¿viste? Que me fascina. Creo que es una catarsis ante la inutilidad que veo en las organizaciones. Lo más gracioso es que yo les pego a las organizaciones y después te llaman y te contratan, ¿viste? Algunas no te contratan porque tienen miedo de que las vayas a poner a reventar contra el escenario y quedan peor de lo que estaban, pero otras te llaman para poder impulsar algún tipo de cambio o sentir que la gente sienta cierta incomodidad, que también es importante. Si uno no está incómodo, no tiene el espíritu para cambiar, no tiene las ganas para cambiar. Y creo que la escritura, que me divierte, hay gente que ve hojas en blanco y le agarra un ataque de caspa, sería mi caso, a mí me encanta. Yo creo que es una forma de expresarte de otra forma, de llegar a otro público y creo que lo valoro, eso. Tú en el libro El trabajo casi nos destruye, una cosa así, ¿no? Tienes la tesis que me recuerda de cierta forma también a Harari, lo que dice, ¿no? Decir, o sea, porque venimos con la idea de que la historia de la humanidad ha sido de progreso y de mayor bienestar, ¿no? Y tú de alguna forma dices, bueno, en la prehistoria lo único que tenemos que hacer era cazar, pero no teníamos que estar trabajando todo el tiempo. Vino luego la agricultura con su esclavitud, las fábricas, donde tenemos que estar en las fábricas, luego las oficinas metidos ahí, encerrados en esas empresas muchas veces tóxicas, ¿no? Y de alguna forma tú ofreces un veredicto de que a lo mejor no estamos yendo hacia el mejor de los mundos, o sí, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro, y más con el advenimiento de la inteligencia artificial? Sabes que ahora se dice que, bueno, que en el futuro la gente no tendrá que trabajar porque ya todo eso lo harán los robots, las automatizaciones. ¿Tú eres optimista, eres pesimista? ¿Cómo ves el futuro? Yo soy realista, lo cual raya el pesimismo, ¿no? El libro al que te referís se llama Fragmentados, breve historia de cómo el trabajo nos arruinó la vida. Como verás, mis títulos no son muy motivadores en los libros. Es un error. Y ahí hago un paneo histórico del mundo del trabajo y lo que mejoró es la capacidad de consumo que tenemos, por supuesto. Pero
pero la calidad de vida se nos arruinó con el tiempo. Hubo un pico de ruina humana, digamos, en cuanto al trabajo, que fue la revolución industrial. A partir de ahí hubo mejoras. Hoy trabajamos mucho mejor, tenemos más calidad de vida, por supuesto, que en la revolución industrial. El futuro es absolutamente incierto. Yo creo que nos va a ayudar mucho a ser más productivos, pero ¿qué pasa con las habilidades cognitivas y la inteligencia artificial? Capaz que somos más idiotas, ¿no? Y dependemos tanto de la inteligencia artificial que no podemos ibanar 3 o 4 ideas. Entonces, mi duda es si en los próximos 5 o 10 años mis alumnos van a ser más tontos de lo, no sé, lo que ya son, ¿viste? Yo les pego fuerte en clase para que sean mejores, pero mi duda es esa, es decir, cognitivamente, ¿cómo vamos a estar? ¿Qué va a pasar con los trabajos, los entry levels, cuando la inteligencia artificial y generativa ya hagan un montón de cosas que la gente más joven iba aprendiendo en ese momento? ¿En qué momento van a entrar esas personas a trabajar? Hoy hablamos de más productividad, pero a futuro, si esto evoluciona como parece que está evolucionando, podríamos estar hablando de ciertos reemplazos en muchas cosas, ¿no? ¿Hace falta un contador, un abogado? Es decir, lo vamos a tener porque la legalidad te lo deja, pero no sé, tengo bastantes dudas. Espero estar muerto para ese momento, así no lo veo. Pero yendo a esto, y antes de preguntarte otra cosa, porque se me van ocurriendo cosas, pero ¿no crees que estamos dejando, como que pareciera que todo esto nos lo está poniendo la moda o el mundo, como si se tratase de alguien extraterrestre que nos está... Si la tecnología está aquí, nosotros somos los que dominamos y deberíamos marcar el camino. Pareciera como que nos estamos sorprendiendo a la deriva a la que va, pero si somos nosotros mismos los que estamos apretando determinados botones hacia dónde queremos que esto se redirija. No sé si está de acuerdo con eso. Pero no, en la historia del trabajo, siempre que hubo una tecnología, después hubo una decantación de la tecnología en la sociedad. La gran diferencia, es muy buena pregunta, Diego, porque cuando aparece la electricidad, ¿cuántos años tardó en la electricidad en llegar al gran público? 40 años, porque estaba todo invertido en otro tipo de tecnología, entonces hubo que reconvertir y reinvertir. Esta tecnología, el algoritmo, que es algo que no sabemos dónde está, es inmediato. Entonces no tenemos la capacidad de adaptación. Y en la historia del mundo del trabajo, vos lo que vas a ver es, hubo cambios, siempre hubo revoluciones, pero tuvimos cambio de adaptación. Del mundo de la tecnología más vieja, suponete, del mundo sedentario al nómade por la agricultura, hubo miles de años de adaptación. De la revolución industrial, tiempo de adaptación. En la electricidad, 40 años o algo por el estilo. Ahora, ¿qué son? Yo en el aula, en 2 años lo vi. En 2 años ya veo que te está cambiando la vida de mucha gente. La persona no tiene esa capacidad de adaptación tan rápida. Es ahí donde crujimos y donde creo que se nos viene un poco el mundo un poco abajo a cada uno, ¿no? Porque decir, bueno, ¿y cómo hago? Me escondo para que el empleador no se dé cuenta que la IA me está haciendo todo el trabajo. Yo soy un facilitador de la IA, le tienen que pagar a la IA y yo ¿qué soy? Un secretario, un asistente. Está difícil, pero esto no es nada, me parece. Va a venir mucho más complejo. ¿No te parece, Andrés, decir, dentro de ese aceleramiento de la evolución tecnológica y con eso todo tipo de cambios que estás comentando, ¿no? En el mundo actual en el que tienes que estar aprendiendo muy rápidamente y seguramente para siempre, la ventaja es de aquellos que efectivamente tienen esa vocación de aprender, esa curiosidad y que ya saben mucho, por ejemplo, y ya no depende, yo creo que tanto de la edad. En tu caso, por ejemplo, que eres una persona que ha escrito 20 libros, estás todo el tiempo aprendiendo, leyendo, enseñando, formando. Eso es una ventaja para aprender. Mientras que otra persona, incluso si es una persona joven, porque damos por hecho que las personas jóvenes se aprenden más rápido, no aprenden, se van a quedar totalmente fuera del mercado. ¿No te parece? Absolutamente. Hay un set. Vos hablaste de la creatividad. Yo creo que eso es clave. Es clave. No tenemos que relegar la capacidad cognitiva en la IA. Tenemos que usarlo como una herramienta, como un facilitador, y nada más. Tampoco hay que tener miedo, porque cuando apareció la televisión en los 50 decían la caja boba.
vamos a quedar bobos. Después Internet y vamos a quedar descerebrados. Las redes sociales y vamos a quedar tarados. Y así todo el tiempo es como que parece que vamos a dejar de existir mentalmente, que nos va a pasar algo. Bueno, acá nos va a afectar probablemente, pero tenemos que poder ser inteligentes y decir, bueno, ¿qué competencias tenemos que desarrollar? Y acá yo pensaría en un portfolio, un career portfolio. Esto es entender como directivos o como personas profesionales qué competencias vamos a necesitar en los próximos 3, 5 años para poder empezar a desarrollarlas para cuando tengamos la oportunidad, esa oportunidad nos encuentra con las competencias adecuadas, ¿sí? La creatividad es algo fundamental. ¿Qué estamos haciendo fuera del trabajo para generar esa creatividad? Nos entrenamos, estamos haciendo algo de arte, cultura, tocamos la guitarra, cantamos, algo que nos despeje y nos genere una mirada lateral. Estamos haciendo eso, estamos participando en proyectos diferentes, estamos tratando de ver lo que pasa en la complejidad organizacional para poder atajar la incertidumbre, o nos metemos en el foco, en el nicho de lo que hacemos y no vemos nada de nada. Ahí nos va a arrasar la inteligencia artificial o el primer tornado que pase organizacional, ¿sí? Creo que eso es lo que hay que mirar. Excelente. Y en línea con lo que estás diciendo, ¿por qué crees que el éxito profesional parece a veces, ¿no?, el camino más directo hacia la desconexión justo personal? Y porque no, bueno, porque nos enfrascamos tanto en la carrera y viste, que hay que tener hay que poder elevarse, viste, como en la consultoría, cuando uno hace consultoría, ¿qué hace el consultor? Mira de un poquito más arriba para poder ver esa generalidad. En nuestras carreras tenemos que poder hacer eso también. Y a veces estamos tan en el corto plazo de la organización para poder climb the ladder, ¿no? Dicen los ingleses eso, de escalar y tratar de ser el puestito para tener un mejor sueldo, que nos den acciones, qué sé yo, que nos quedamos en ese chiquitaje y nunca estamos mirando esa generalidad, porque cuando miramos un poquito más atrás, tenemos esa cosa de mirada reflexiva, nos podemos dar cuenta de que no tenemos pensamiento estratégico y eso es clave para poder seguir creciendo. Si estamos mirando tanto el corto plazo, podemos no estar teniendo la capacidad de mirar el largo plazo, por justamente una mirada de cortísimo. Entonces, yo creo que esos momentos de reflexión vienen bien. Lo podemos hacer solo, podemos buscar un coach, o depende, el 95% de los coaches son malos. Entonces, buscar un buen coach, buscar un psicólogo si es que estamos perdidos. Has mencionado antes, Andrés, es un tema del que te has preocupado mucho, que has escrito también, el tema de la creatividad, las organizaciones en general, ¿no? Y de hecho tú intentas aplicar esa creatividad en tu faceta docente, consultora, muchas veces haciendo cosas inesperadas. Tienes una especialización, todo el tema de la gamificación, de los juegos, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de la creatividad, la gamificación, de cara a, no sé si solo el aprendizaje, a fomentar la creatividad, a producir el cambio? Yo escribí un libro en Inglaterra que se llama The Creative Organization y con 4 case studies, uno con Ferran Adrià, con el Bully, uno con Almodóvar, el Cirque du Soleil y el Barça. ¿Sí? Hay algunos españoles ahí, hay 3 españoles fuertes. Es increíble cómo ser creativo, pero con la creatividad con foco, la creatividad con, no esto, me voy a poner abajo de un árbol y me voy a infundir de ideas. No, la creatividad lleva un montón de tiempo, lleva un montón de lectura. Es ahí donde la conexión neuronal se crea la sinapsis y uno crea ideas. Lo otro es una estupidez soberana que no tiene sentido. Entonces, en mi trabajo, la creatividad va a la pedagogía, porque si hay algo que hoy puede hacer un docente que la IA todavía no hace es cómo transmito, cómo llega ese conocimiento al otro, cómo lo hace carne. Entonces, sobre todo a los directivos, porque yo doy clase a ellos, a los 7 años ya empezamos a perder creatividad cuando la maestra te dice todo dentro del cuaderno, nada afuera, ¿viste? Que no, todo dentro de la hojita. Y la organización no fomenta tu creatividad, al contrario, fomenta la escalabilidad, la estandarización, y eso mata la creatividad. Entonces, cuando vos pones al directivo en clase frente a situaciones insospechadas, porque no sabe lo que va a pasar, o gamificás o generás simulaciones, lo estás sacando de su lugar confortable, sentado en una computadora con un Excel
y diciendo, a ver, déjame calcular que veo. No, tenés que confrontar la situación difícil, la conversación difícil. Yo creo que eso genera una apertura lateral que hoy las organizaciones liquidan, te matan eso, ¿no? ¿Y por qué crees entonces que las organizaciones le cuesta tanto entender que, por ejemplo, los modelos formativos del siglo XX que están todavía metidos dentro de las organizaciones del siglo XXI, bueno, hay que seguir adelante con ellos y no innovar, no meter este tipo de técnicas, este tipo de metodologías disruptivas, de gamificación, de colaboración, de llevar toda esa formación a otro terreno? ¿Por qué seguimos pensando con una cultura antigua? Porque no sea cosa que la gente se convierta tan creativa que te genere ruido organizacional y que te terminen echando a vos porque se dan cuenta que sos un inútil, ¿entendés? Entonces, hay mucho de eso. También porque si vamos más atrás, el sistema educativo es un sistema, estamos en el siglo XX con ideas del siglo XVIII todavía, entonces, del XIX, por lo cual también hay cosas que uno va trayendo y la va incorporando en el día a día. Pero hay miedo, todo lo que es nuevo genera miedo porque hay inercias para cambiar. La creatividad va a romper los hilos organizacionales y los hilos organizacionales que generan poder y a la gente le encanta el poder. Entonces, la creatividad es como el agua que se te va escurriendo por todos lados y te termina inundando. Y a la gente no le gusta eso. ¿A quién no le gusta? A los líderes que son chotos, que no tienen personalidad, que son inseguros. A esos, la creatividad, no le hables de creatividad, hablale de otra cosa. Siguiendo en el campo de la educación, tú eres docente de la universidad. Más allá de la pregunta que te ha hecho Diego de cómo ves la educación en el ámbito de las organizaciones, de por qué no evoluciona y tal cual, en general, el ámbito de la educación, ¿tú cómo la ves? Yo pienso que realmente, es decir, más allá de todo lo que hemos dicho, la inteligencia artificial, aparte de todo el tema de la gamificación, la colaboración, otro tipo de metodologías, ¿no? Realmente, es decir, tú has dicho que no ha cambiado la educación seguramente en siglos, ¿no? Pero yo creo que está a punto de cambiar, que está cambiando de hecho, ¿no? Y que va a cambiar radicalmente, entre otras cosas, con el tema de la inteligencia artificial, que va a permitir cosas que eran impensables, ¿no? Asistentes virtuales que te van a conocer muy bien, herramientas de generación de contenidos automáticos, un tutor virtual, todo ese tipo de cosas que a medida que van a ir mejorando y mejorando, porque ahora podemos decir, bueno, todavía son tontos, ¿no? Pero como cada 2 meses, cada mes, cada semana evolucionan, ¿no? Yo vislumbro que esto va a cambiar drásticamente. ¿Cómo lo ves tú? Ojalá, Samer, es lo que tendría que pasar. No puede haber una desconexión tan grande entre el sistema educativo y lo que las organizaciones sociales, empresas, etcétera, necesitan. Siempre hubo desconexión, siempre la universidad llegó como un poquito más tarde y las empresas están como desconectadas muchas veces del sistema educativo. Tiene que haber como más unidad para que los cambios se den más rápido. Pero universidades públicas, la burocracia que tienen es maravillosa. Para que te acepten una carrera, tarda 5 años. En 5 años, la inteligencia artificial te barrió el cerebro. Entonces, hay como necesidades de cambio. Estamos usando aulas para enseñar. Bueno, podría ser distinto, podría cambiar. ¿Qué pasa con la simulación y la gamificación? ¿Qué pasa con lo experiencial que tiene que existir? Sí, puede ser más caro, pero hay que reformular eso, hay que reformular, yo te diría, desde el colegio secundario, que es un gran problema en muchos países, ¿no? Porque llegan ahí, es un embudo de nada, y llegan a la universidad con nada. Entonces, son 5 o 6 años que los chicos jóvenes hacen en algo que no sé si les termina de servir. Entonces, tenemos que repensar ese sistema, hay que mirar los sistemas que funcionan bien. Finlandia, a mí Inglaterra, el sistema británico me gusta, creo que siempre los ingleses se caracterizaron mucho por esto de cómo hacer que la gente razone en un mundo que no razona. Y más hoy con la inteligencia artificial, cómo hacemos que usen el cerebro para las capacidades cognitivas para hacer eso, el gusto por la lectura. La gente ya no lee, escrolea, y al no leer tu capacidad cognitiva no baja, es decir, no te llega agua al tanque. ¿Y qué baja a la mano cuando escribís algo? Aire, básicamente es aire. Para mí es la gran preocupación del futuro, es esa.
¿Y qué va a pasar entonces con estas generaciones que estábamos hablando? Que me preocupa eso que has dicho, ¿no? Esas generaciones intermedias que están viviendo el proceso a primera instancia, pero cuando llegue ya va a estar todo resuelto. Mira, puede pasar, hay autores que hablan de la generación idiota directamente con ese nombre. Yo creo que es una exageración. Puede ser que es una generación que, a diferencia de mi generación, uno estudiaba algo que sabía que podía llegar a trabajar. No fue mi caso, pero igual era como más estable eso. Hoy estudias algo que no sabes qué vas a hacer después, que te vas a tener que reconvertir. Entonces genera mucha inestabilidad y mucha inseguridad. Tendrían que ser carreras más cortas, con periodos de especialización más frecuentes de un año, ¿no? Carreras de 3 y periodos de especialización de un año, otro año, que vos puedas hacer frecuentemente en cualquier lado de forma rápida. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a suceder. No está pasando y no sé, es como que todo va a crujir. Lo que te aparecen son carreras. Ahora aparece ingeniería e inteligencia artificial. Está perfecto, pero ¿qué pasa con el resto de las carreras? ¿Qué pasa con el que estudia teología, filosofía, ciencias sociales, abogacía? ¿Cómo se mete eso dentro de esas carreras? No sé. Bueno, ligándolo a esto, voy a una pregunta personal mía. Lo han dicho la gente que ha hecho otras carreras. Mi hija, hace un par de días me dijo, mi hija tiene 20 y tantos años, ¿no? Dijo que quería cambiar de trabajo. Ella ha estudiado estudios tradicionales de marketing, logística y tal. Y la razón, como no, era que su jefa era tóxica. Entonces, a una persona en esta situación, tú con todo lo que has aprendido en la vida, ¿qué le recomendarías? Para empezar, le dirías, aguanta, no, vete cuanto antes, vete a trabajar a otro lado, emprende. ¿Qué recomendarías tú a una persona en este momento de incertidumbre, en esta situación? Bueno, ¿qué edad tiene tu hija? Es Pues muy como importante 25, eso. así. 25. Es muy joven. Puede reconvertirse cientos millones de veces. Vos no, Summer, yo tampoco. Entonces, como ella puede reconvertirse, puede darse el gusto de mandar a freír churros a esa jefa porquería, ¿entendés? Y nada más lindo. A mí me encantó decirle, te vas a la merda. Así directamente. A cierta edad, hoy lo pensás 2 veces porque el mercado laboral puede ser muy tirano con alguien de 50 y pico de años, ¿no es cierto? En mi caso, vos seguro sos más joven. Entonces, tu hija, primero el aprendizaje, para que no quede en la fragilidad, ay, no lo aguanto, me voy, ¿viste? Típico generación de ahora. Es tratar de generar estrategias. ¿Cómo puedo hacer que esa persona no me haga mal? ¿Cómo puedo hacer para una estrategia de pinzas, de poder ir hacia arriba, que me vean? Porque el tóxico e inseguro no te va a poner el límite y no te va a dejar exponerte. Entonces, tratar de hacer todo eso y mientras tanto mirar el mercado laboral y después irte y decirle la porquería que es. Eso es divino. Eso te evita un montón de psicólogos cuando tengas 40 años. Qué bueno. Me encanta. Y hay, bueno, las organizaciones que tienen esos jefes o esos directivos tóxicos también se tienen que hacer ver, me parece, ¿no? Por eso, volviendo a eso, decía, cuando una empresa se vuelve un infierno, ¿no? La pregunta es simple, ¿no puede redimirse o hay organizaciones que, como las personas, simplemente no tienen salvación? Bueno, para muestra falta un botón, dice el refrán. Mirá el caso de Enron. El libro de Talent War fue publicado por consultores de McKinsey en el año 2001. Yo creo que en septiembre fue. En octubre, Enron vuela en pedazos. ¿Cuál es la relación entre este libro y Enron? Que el caso principal y protagonista y maravilloso del libro era Enron. ¿Y dónde estaban los consultores de McKinsey? En el board de Enron. Entonces, ni a McKinsey le podemos creer. ¿Y por qué reventó? Porque era absolutamente tóxica, era corrupta, era una porquería. Y eso sucede. Y a veces la tenemos de ejemplo, ¿sí? A mí me encanta Amazon. Creo que es me encanta comprar en Amazon. Me compro todo. No laburaría en Amazon ni loco, ¿sí? Porque debe ser un infierno. Hay un estudio de The Economist con Culture X. Culture X es una consultora de Donald Salk, que es profesor también de
o en Columbia, no, en London Business School seguro, no me acuerdo si era Columbia o en alguna de estas otras universidades en Estados Unidos, que hablan de la cultura. Y hay muchos factores, pero el factor que es clave, el eje que hace que todo funcione es el liderazgo, y el mal ambiente que se genera en lugares como Tesla o Amazon depende del tipo de líderes que tenés. Andrés, la verdad que nos pasaríamos, yo creo que horas disfrutando de la conversación contigo, porque eres una persona que no tiene cortapisas, que se expresa como quiere, que dice lo que piensa, y nos encanta. Estoy seguro que la audiencia estará disfrutándolo tanto como nosotros. Pero bueno, en esta fase final... Lo único que te digo es que si después de este podcast me empiezan a amenazar los de recursos humanos por Instagram, es culpa de ustedes. O nos cierran el canal, claro. Le diremos al editor que corte esa parte. En esta parte final de la entrevista solemos hacer como un jueguecito de ping-pong de preguntas rápidas, y tú di lo primero que se te ocurra. Sí. ¿Cómo te definirías a ti mismo? ¿Un revolucionario, un rebelde, un investigador, un intelectual? ¿Cómo te definirías? Un observador de distintas realidades. El liderazgo... Observador sarcástico, te diría, para ser más preciso. ¿El liderazgo es más una vocación, una carga o un buen disfraz? Es una carga espantosa que a mí no me gustaría tener. Yo no quiero trabajar con nadie y no le deseo eso a nadie. Ahora, tenés la vocación, es maravilloso y te admiro. ¿Estás en un momento vital donde te sientes libre de cualquier tipo de presión y sientes que puedes hacer lo que te da la gana? Sí, absolutamente. No lo puedo creer. Es maravilloso te viene un CEO de una empresa y decir, quiero trabajar con vos. Y yo le hago 5 preguntas y digo, yo con vos no tengo ganas de trabajar. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si pudieras eliminar una palabra así del diccionario corporativo para siempre, ¿cuál sería? Hay un montón. En esta empresa somos una familia, hijos de su madre mentirosos. Es una familia de basuras, tipo la mafia. Una familia desestructurada. Sí, sí. ¿Una cosa que te haga particular ilusión todavía por conseguir? Estoy muy completo, estoy muy contento con esta faceta de escribir de otra forma, porque es mi forma de desarrollar la creatividad. Y acabo de publicar mi primer novela que se llama Hasta la próxima orilla, y estoy fascinado con ese proceso creativo. Esta noche tienes la posibilidad de cenar con la persona que más admiras. ¿Cuál sería y por qué? Oh, qué difícil, ¿no? Yo admiro a quien fue mi supervisor de tesis, que una vez al año me tomo el avión para verlo y compartir una cena con él, y vemos la BBC News at 10 después de comer. Creo que volvería siempre a él. Y para finalizar, Andrés, si pudieras escribir una frase del cielo que toda la humanidad viese, ¿qué mensaje les darías? Una frase que toda la humanidad viese. Mira, espera. Te la voy a leer porque no es mía. Porque no me acuerdo exactamente cómo era, pero es maravillosa. Dice... Mirta Legrand, que es una conductora argentina y actriz que tiene 97 años y que nos va a suceder a todos porque no se muere nunca, dijo, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Ah, qué bonito. Andrés, pues de verdad que ha sido un privilegio enorme, no sabes cuánto. Has superado todas las expectativas. Te deseamos toda la suerte del mundo, y con tu novela y con todo. Y enhorabuena por tu forma de ser. Gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me divertí muchísimo. Gracias. Qué bueno, Andrés. Muchas gracias.